los reconoce, no los va a incorporar en la transformación. Esa es la forma de gobernar, esa es la forma de trabajar para ir construyendo dentro de todo esto. Vamos entonces, con el Gran Pacto Nacional, Colombia empieza a contar la historia en otro lenguaje, desde otra perspectiva. Inmediatamente necesitamos recursos económicos para avanzar en este proyecto. La educación, buena educación, necesita recursos y nosotros nos comprometemos con aumentar por lo menos cada año el 10% del presupuesto de la educación en nuestro país. Eso es una gran cantidad de recursos los que vamos a invertir. Esa es una decisión política. Decisión política significa, yo voy para allá, este es el camino que vamos a recorrer, está el pacto, estos son los recursos para ir caminando para llegar a donde nosotros queremos llegar, y de esa forma nos comprometemos con los recursos. Igualmente tenemos un reto muy grande político que, dicho en una frase, es: le quitamos un peso a la corrupción y se lo apostamos a la educación, a la ciencia y la cultura. Ese es un reto. Y ese reto va a estar en cabeza de Claudia López como vicepresidenta, que tiene la tarea de enfrentar la corrupción desde la perspectiva de nuestro gobierno como vicepresidenta. Ella tiene la inteligencia, el conocimiento, la capacidad, la valentía para enfrentar ese mundo, y con ella nos hemos comprometido por lo menos a conseguir 9 millones de pesos que van a llegar a este sector. Esto es política lo que estamos haciendo acá. Yo lo hago como un profesor, pero es política, explicándoles, repito, a dónde vamos, cómo vamos a empezar a dar los pasos, cuáles son los recursos para llegar a donde nosotros tenemos que llegar. Al mismo tiempo, hay más acciones que tenemos que desarrollar, pero al mismo tiempo tenemos que hacer una gran movilización social alrededor del tema de la educación. Todos los días, a todas horas, vamos a cambiar de protagonistas en Colombia. La primera página de la información en Colombia, en la historia de todos nosotros, ha sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Esos han sido los protagonistas de nuestras vidas. Y vamos a empezar a contar otra historia donde los protagonistas son maestras, maestros, investigadores, el conocimiento, la tecnología, el emprendimiento, los emprendedores, las emprendedoras, la cultura. Allá vamos. Piensen lo que les voy diciendo, para allá vamos, este es el camino, es todo lo que vamos haciendo, va a significar ir construyendo todo esto. Así lo hicimos en Medellín y así lo hicimos en Antioquia. Y yo digo con mucho orgullo que fui seleccionado con nuestro equipo como el mejor alcalde de Colombia y el mejor gobernador de Colombia. Y eso significa que nosotros sabemos, hicimos el plan de desarrollo, trazamos la ruta, ganamos las elecciones y llegamos a gobernar. Y le ganamos a Uribe. Sin necesidad de estar insultando a nadie, sin necesidad de estar dándole golpes a nadie, gritándole a nadie, agrediendo a nadie. Nosotros hemos demostrado que se puede hacer una política respetuosa, seria, en la forma como hacemos, clara en los principios, convocando a muchas personas para que trabajemos juntos, y yo no tengo la menor duda que eso es lo que necesita Colombia. Nosotros no necesitamos aquí dividirnos en trincheras, y usted conmigo o en contra mía. De hecho, nosotros tenemos como gran proyecto de país aprender a ser diferentes sin ser enemigos. Esa tarea nos falta a nosotros en Colombia y la vamos a liderar nosotros. Retomo, vamos a avanzar entonces en la movilización social permanente alrededor de la educación. Una de las acciones, yo les digo solamente pedacitos para que ustedes entiendan la estructura del pensamiento y del reto político que tenemos. Una de las grandes acciones que vamos a hacer es esta. Colombia, a finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, tuvo y todavía tiene, firmó el Plan Colombia. El Plan Colombia era ayuda fundamentalmente de los Estados Unidos, grandes cantidades de millones de dólares, todavía vienen millones de dólares para ayudar a enfrentar el narcotráfico y las guerrillas. Nosotros ahora vamos a hacer el Plan Educación Colombia y vamos a convocar al mundo, a Colombia, pero los vamos a convocar para aportar en esa discusión del Pacto Nacional por la Educación en Colombia, para incorporarlos con nosotros, para intercambiar, para conocimientos, para aportar recursos, para trabajar juntos por nuestra educación, por nuestra ciencia, por nuestra tecnología, por nuestro conocimiento. Y vamos a convocar entonces a Finlandia, a Noruega, a Singapur, a Corea, a tantos países del mundo que le han apostado a la educación, que le han apostado como motor de la transformación, a que trabajemos juntos. Entonces pasa Colombia de apostarle a la guerra y empieza a escribir el capítulo de la educación de la inteligencia de nosotros.
Esa es la manera como vamos gobernando, vamos convocando, vamos trayendo, vamos mostrando, vamos articulando. A mí muchas veces me dicen, bueno, ¿y por qué no hacen como Finlandia? Mire Noruega. Y un detalle mínimo, básico de todo lo que se hace es que descubrir que hace más de 60 años le están apostando a la educación. A mí me dicen a veces, pero esto toma tiempo, y les seguro que toma tiempo, y va a tomar más tiempo si no empezamos ya. Y esto tiene que empezar a transitarse, y es un derrotero político el que tenemos que seguir nosotros, de ir tomando las decisiones e ir mostrando. Ahora les quiero explicar un poco, dentro de todo este contexto, 2 o 3 puntos básicos dentro de ese programa de educación. En la página sergiofajardo.com ustedes pueden encontrar todos los detalles, pero quiero señalar algo que es bien importante dentro de toda esta construcción. Nosotros tenemos un gran programa que se llama la Nueva Generación Rural. Y eso tiene que ver con Nariño y tiene que ver, por supuesto, con Colombia. El acuerdo de paz nos brinda una gran oportunidad de llegar al desarrollo rural. Esa es una gran oportunidad, es una apuesta de desarrollo para el país, para incorporar el desarrollo rural como parte de la transformación de Colombia. Apostarle al campo es apostarle a Nariño. Apostarle al desarrollo rural es apostarle a Nariño. Y ese es un reto que nosotros tenemos en nuestro país. Y tenemos que mirar, cada acción que tengamos, tenemos que mirar cómo va la educación dentro de ese proyecto. Uno de los puntos más importantes es la construcción de la nueva generación rural. Toda esta cantidad de jóvenes que viven en el campo, darle sentido al campo como proyecto de vida, llegar a todas las veredas, escuelas, con la tecnología, con el conocimiento, con la ciencia, con las mejores prácticas, con los proyectos de transformación rural acompañados como condición con el desarrollo ambientalmente sostenible, responsable. La articulación de los proyectos productivos que nosotros vamos a llegar a ese campo hace parte de una nueva generación rural. Y tenemos que mirar todos los aspectos de la formación para que tenga sentido pertenecer al campo y desarrollar sus capacidades en el campo. Gracias, tranquilo. Sigo. Quiero hablar de educación superior, digo unas cosas básicas y repito, les pasamos la palabra y empezamos a conversar para que sea mucho más entretenido y divertida esta conversación. Nosotros sabemos y tenemos como reto ampliar la cobertura de la educación superior pública. Esa es una tarea ineludible de Colombia, es una obligación que nosotros tenemos y nuestro objetivo es descubrir por lo menos el 65% de cobertura de la universidad en Colombia y en particular acompasada o basada en el aumento de la cobertura de la universidad pública, ampliando los cupos y los recursos que tenemos para la universidad pública. Tenemos que subsanar el déficit que tiene la universidad pública, que es un déficit alrededor de 12 billones. Seguro que la Universidad de Nariño también tiene su déficit. Para eso vamos a tener mucho más recursos y tenemos que ir desarrollando un camino que nos permita ir subsanando ese déficit, ampliando la cobertura de nuestra educación superior. Quiero explicar una condición que es muy importante y que tiene que ver con una forma de organizar el desarrollo en nuestro país diferente. Habitualmente se dice y se ha pedido y se reclama la interacción entre el Estado, la empresa y la universidad. Esa ha sido una expresión común, articular para trabajar en forma conjunta. Nosotros, ¿cómo hacemos para avanzar en ese propósito? Les explico. La clave de un gobierno es el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es esa construcción que nosotros hacemos. Hablamos durante la campaña y tenemos un programa de gobierno. Ustedes pueden revisar las propuestas. Cuando nosotros ganamos, tenemos que convertir el programa de gobierno, tranquilo, en plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la hoja de ruta que nosotros vamos a seguir en 4 años, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y cómo vamos durante 4 años para llegar al lugar que nos propusimos llegar. Como les dije anteriormente, yo fui seleccionado como el mejor gobernador de Colombia. Y el primer paso para ser el mejor gobernador de Colombia fue tener el mejor plan de desarrollo. Porque cuando usted sabe para dónde va, porque es muy fácil decir cualquier cosa, pero el reto, y para eso sirven las matemáticas, es, usted va para allá, explíqueme cómo va a llegar, cuáles son los pasos, cómo lo va a hacer para poder llegar. Yo quisiera saltar de acá y llegar allá de una vez, pero el camino y la vida no es así.
y la capacidad de trazar la ruta, de fijar las prioridades, asignar los recursos, hacer seguimiento, dar cada paso, es la forma como se transforma este mundo y es la forma como nosotros lo hemos hecho. El plan de desarrollo de Colombia entonces lo vamos a construir en conjunción con todos los departamentos y regiones de nuestro país. Y eso significa que dentro del plan de desarrollo de Colombia vamos a tener el plan Nariño Colombia. Y venimos a las regiones, y estoy hablando de mi experiencia como gobernante de un departamento como el departamento de Antioquia, que tiene muchas fortalezas, como siempre estoy mirando, pero una gran cantidad de dificultades en su territorio. Antioquia tiene el Bajo Cauca, la región de Urabá es conocida por una connotación muy negativa, con una mezcla de violencia y oportunidades que nosotros hemos tenido, como en toda parte de Colombia, en nuestro territorio. Y ese plan de desarrollo nosotros convocamos en el departamento de Nariño, articulado con la región, con las diferentes regiones, porque este es un departamento que tiene unas condiciones únicas. Tiene el mar, tiene los Andes y tiene las Amazonas, o sea, tiene unas condiciones únicas dentro de Colombia, dentro de esa riqueza de la biodiversidad. ¿Y ese plan de desarrollo cómo se construye? Convocamos a los consejos regionales de competitividad, a las universidades, a todas las instituciones de la educación superior, SENA, las instituciones públicas y privadas, con los empresarios de la región, entendiendo cuáles son las vocaciones de la región, y sobre esa región convocamos y construimos nuestro plan de desarrollo Nariño. ¿Cuáles son los proyectos que vamos a hacer? ¿Cuál es el capítulo Tumaco, por ejemplo, dentro de ese plan de desarrollo? ¿Cuál es el plan especial para la costa pacífica en Nariño, que puede estar articulado con la costa pacífica colombiana? Y sobre esa forma, en público, construimos los proyectos, cómo participan las universidades, cuál es el conocimiento que se necesita, cuál es la formación que necesitamos, qué personas necesitamos para avanzar con esos proyectos. Articulamos el valor de esos proyectos, los hacemos públicos y transparentes, y empieza desde ese momento, ya está articulada la universidad con el desarrollo productivo y empieza a ser protagonista de la transformación del departamento de Nariño y de todo lo que nosotros hacemos. Así se hace. Así se hace, y así lo hacemos. Yo vengo acá a mostrarles cómo se gobierna y cómo vamos a donde tenemos que llegar. Todo esto tiene una condición, y no la dije al comienzo y la quiero decir en este momento. Para hacer esto que estoy diciendo yo, se necesita una ruptura política con el esquema de la política tradicional. ¿Cuál es el esquema de la política tradicional? Lo que han hecho. Los que pagan para llegar, llegan a robar. ¿En Nariño pasa o no? Bueno, nosotros no pagamos ni un peso por un voto y no le damos ni un puesto ni un contrato a un congresista. Ese es el punto clave de todo lo que yo estoy diciendo. Y voy a explicarles, les voy a explicar cómo hemos hecho. Y hablo desde nuestra experiencia, porque yo estoy llegando acá después de 18 años de experiencia, de haber aprendido, de haberme equivocado, a manera de anécdota. Esta es un poquito dolorosa, pero sirve también para mirarle el Sulam. Estaba contando una anécdota en medio de todo esto. Y les decía que hace... ¡Tola! Les decía que hace 8 años, por esta época, estábamos en elecciones presidenciales con Antanas Mocus como nuestro candidato presidencial. Yo era candidato a la vicepresidencia, en la que se denominó la Ola Verde. Y faltando un mes íbamos de primeros en las encuestas. Y la ola llegó a su punto máximo faltando un mes para las elecciones. Y este martes, hizo 8 años, yo fui el primero que cayó a la Ola Verde, porque yo me caí de mi bicicleta y me quebré la cadera. Y duele, no vayan a creer que no duele. Y quedé con bastón durante 1 año y medio.
pero me hicieron después una prótesis, estoy muy bien, pero lo tomo como una lección para nosotros y para mí ha sido una lección importante en la vida. Me ha enseñado muchas cosas, uno se puede tropezar, se puede equivocar, no es todopoderoso, es una lección de humildad en muchos sentidos. Ir uno, por ejemplo, en una silla de ruedas o tener un bastón obliga a ver el mundo desde otra perspectiva, pero siempre, como mensaje dentro de todo esto, nos podemos, repito, tropezar, caer, pero si nosotros somos capaces y encontramos las manos que se necesitan, somos capaces de superar todas esas dificultades y seguir avanzando. Y este año, la ola no empieza pasando un mes, sino que la nueva ola se está formando, se va a formar, y el pico de la nueva ola va a llegar exactamente cuando. Entonces, estaba hablando entonces de los proyectos de desarrollo productivo y les estaba hablando de las condiciones que se necesitan, porque es obligatorio cambiar la política. Y les decía, los que pagan para llegar, llegan a robar. Y la forma tradicional de la política lo que ha hecho para el desarrollo es lo siguiente: hago una especie de caricatura, pero sirve para ilustrar lo que pasa. Entonces, estos congresistas ponen tantos votos y después, cuando ganan las elecciones, les van a pagar ¿Dónde Kevin? ¿Lo ves a Kevin? Y necesitan que no los cojan, necesitan Ahí, la impunidad. ¿dónde Kevin? De esa forma, entonces llegan a Bogotá, estoy haciendo una caricatura pero está muy cerca de la realidad, los que representan a Nariño, y esto vale para cualquier departamento, en Bogotá le entregan la plata de su región. Y cuando se la entregan, entonces ellos la traen y llegan a este alcalde, es amigo mío, entonces le voy a dar unos recursos a este y a este. Hay unas personas que hacen parte de mi grupo y a cada uno le doy pedacitos y el resto de la plata va para mi bolsillo. Y al alcalde le dice, vamos a hacer este proyecto y ese proyecto se lo va a ganar aquel señor que está en esta esquina. Y de esa forma se asignan los recursos. ¿Por qué estoy señalando yo esto? Porque si hacemos la misma política no hay ni la más mínima posibilidad de transformación. Y cuando yo le estoy diciendo que venimos para acá y acá vamos a hacer el plan de desarrollo Colombia-Nariño, va a ser en público, vamos a discutir todos los proyectos, van a participar los profesionales, porque no es que vamos a cerrar el congreso ni los vamos a acabar, los vamos a invitar a participar, pero no hay ni un puesto, ni un contrato, no hay nada para negociar, y vamos a hablar con la comunidad en Nariño, en cada departamento, para decir a qué es lo que le vamos a aportar, cuáles son las vías, cuáles son los proyectos de desarrollo, y desde el primer momento ya tenemos a la ciudadanía, a todos ustedes comprometidos, viendo lo que estamos haciendo, respondiendo por todas y cada una de las cosas que hacemos, de forma tal que no se pierde un peso, se saben los proyectos, participamos en los proyectos y nosotros no tenemos que entregarle la riqueza de Nariño ni de Colombia a ningún político para que la traiga acá, sino que nosotros la hacemos. Así es como hacemos nosotros la política. Como les dije, yo estoy mostrándoles acá cómo se gobierna, cómo se llegan los recursos, cómo se construyen los proyectos, cómo los articulamos con el sector productivo. Vuelvo a la educación superior entonces. Les estaba diciendo, vamos a ampliar la cobertura de la educación superior pública de manera creciente. Explico dos programas que tenemos que hacer y tienen que ver con la ampliación de esa educación superior pública, que son los siguientes. El programa Servilo Paga se va a acabar. Se acaba y explico. Y a mí me gusta explicar por qué. Y eso tiene un sentido. Los que llegaron, los que están en ese programa van a terminar con las reglas que entraron, no se les va a cambiar las reglas a mitad del camino, se les respeta lo que llegaron. Y sin duda son muy buenos estudiantes, y nosotros queremos buenos estudiantes en Colombia. ¿Aló? ¿Ya? Vale. Afortunadamente yo hago flexiones todos los días. Entonces, el programa se acaba y la razón para acabarlo es muy sencilla. No es un capricho, es un número muy reducido de estudiantes a los cuales estamos dedicando una gran cantidad de recursos públicos para que ellos estudien. Y nosotros queremos tener muchos estudiantes, que hay muchos estudiantes que son pilos, que tienen la capacidad para que puedan estudiar y no concentrarse en tan poquito número tan reducido, tantos recursos, y es una cuestión elemental de justicia y de oportunidades para muchísimas más personas. Esa es la razón. El programa Servilo Paga tiene un mensaje importante. Ese mensaje importante dice lo siguiente, y es muy importante. Cualquier persona, desde cualquier vereda, cualquier joven,
puede, si tiene talento, si tiene disciplina, si tiene dedicación, si quiere estudiar, puede llegar tan lejos como quiera con la educación y con su disposición para estudiar. Ese mensaje lo necesitamos en Colombia. Porque a nosotros hemos crecido en una sociedad donde los héroes, entre comillas héroes, son los corruptos, los ilegales, los ladrones, los que se nos roban los recursos, todas esas personas, y nosotros queremos que Colombia se llene de ejemplos en toda parte del territorio por el talento, por la capacidad, por la dedicación a estudiar y a transformarse como personas. Entonces, nosotros vamos a hacer un programa y yo vengo afinando a partir de una experiencia que tuvimos en Medellín y en Antioquia. Hablo de la experiencia que nosotros hemos construido, que se llama las Olimpiadas del Conocimiento. Nosotros tenemos que reconocer nuestros talentos y vamos a hacer algo de esta naturaleza, lo digo brevemente. Vamos a destacar estudiantes, a hacer una competencia donde los estudiantes participan y vamos a crear un concurso, se llama las Olimpiadas del Conocimiento, donde se destacan nuestros estudiantes. Pero cada que se destaca un estudiante, hay una maestra o un maestro al lado. Siempre hay una maestra o un maestro al lado que ha sido importante en la vida de todos nosotros. Estoy seguro, si cada uno de ustedes piensa por un segundo, recuerda a una maestra o un maestro que fue fundamental para su desarrollo. Para mí fueron, yo tengo mi lista. Y además pertenecen a un colegio, y ese colegio pertenece a un municipio, y ese municipio pertenece a un departamento. Por ejemplo, ahora estaba en una entrevista y me hablaban de qué iba a hacer para la deserción escolar en Nariño y qué iba a hacer para resolver otros problemas de la educación. Y le decía yo al periodista, antes de decirme eso, entiendan, y esto es muy importante, y muestra nuestro espíritu, y es, no se les olvide a ustedes que Nariño con Boyacá son los departamentos que tienen la mejor educación. Hay que sentirse orgulloso de lo que tienen acá, porque tienen la mejor educación. Ese es un buen ejemplo que a mí me gusta dar. Necesidades hay montones, pero empiecen revisando y siendo la educación acá, comparada con el resto del país, tiene unos niveles mucho más altos que la mayoría del país. En muchas partes. El Liceo de la Universidad de Nariño es uno de los mejores colegios de Colombia. Entonces, miremos todos esos elementos para avanzar en la construcción de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a hacer entonces, convocando al sector privado, a los países que estamos convocando al Pacto Nacional, el Pacto por la Educación en Colombia, el Pacto de Educación en Colombia, los vamos a convocar para tener unos recursos especiales para hacer ese programa de destacar estudiantes, instituciones, municipios y departamentos como parte de lo que le queremos explicar a Colombia. Termino diciendo esto para, repito, abrir nuestra conversación. Dentro de nuestro programa de desarrollo productivo, queremos y hemos hecho una apuesta por 7 proyectos estratégicos para el desarrollo de Colombia. Son 7 proyectos donde esos proyectos se articulan a partir de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Y los plantamos como retos del país que tienen actividad fundamentalmente en toda Colombia, y en cada región articulamos el conocimiento y las capacidades de nuestras regiones para desarrollar esos proyectos. Me explico, les voy a dar un ejemplo que aquí en Nariño tiene todo el sentido. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, adelantamos un programa que se llama Cafés Especiales. Teníamos un reto, Nariño lo tiene. El tema es, hay una gran cantidad de familias cafeteras en el departamento de Antioquia. En Colombia hay en el Huila, en Nariño, en Cauca, en Tolima, en partes de Santander, en el eje cafetero, en Antioquia, en la Sierra Nevada. En Colombia hay una gran cantidad de familias cafeteras. El café ha sido fundamental en el desarrollo de Colombia. Era el petróleo de Colombia hace 50 años, el que nos generaba las divisas. Y nos enfrentamos al reto en el que se decía, y nos planteamos lo siguiente: cada vez más pequeñas las parcelas cafeteras, cada vez más vieja la población cafetera. Eso pasa por lo general en el campo. Y en el campo, por eso les hablaba ahora de la nueva generación rural, en el campo, los jóvenes, ni sus padres, ni los jóvenes se quieren quedar en el campo y se quieren ir a la ciudad. Y entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con el café? Que ha sido una riqueza histórica de la región, pero que se está disminuyendo y tiene toda la cantidad de dificultades que tiene. Y nos propusimos hacer el programa de cafés especiales, y les explico cómo funciona el cafés especiales. Primero, reuníamos a grupos de campesinos
cafeteros, pequeños cafeteros, los reuníamos en lo que denominamos la escuela de campo. En una parcela, en una de las tierras cafeteras de alguno de los que estaba allí en el grupo, organizábamos a toda la comunidad y formábamos una escuela. Y ahí empezábamos a llevar con el SENA, con la Federación Nacional de Cafeteros, un programa para revisar la forma como se ha cultivado el café e incorporar las condiciones ambientales para cultivar el café con todos los requisitos de la agroecología. Y empezamos a cambiar la forma de producción de esos cafeteros, la cambiábamos y empezaban a producir de una manera diferente. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que tenemos que mirar los cafés especiales. Ya no es café de Colombia que se recoge café, se lleva a una bodega, se mete en un bulto, en un costal y se exporta para los Estados Unidos. Ahora ya depende del lugar donde se está produciendo y eso le da un valor. Y tenemos que aprender a entender cuáles son las condiciones de esos cafés en ese territorio y tenemos que entender cuál es la relación de la altura con el suelo, con la calidad del café que se produce. ¿Qué hicimos? Investigación. ¿A quién convocamos? A la Universidad Nacional, con un proyecto de regalías, y convocamos a la Universidad Nacional para que hiciera un estudio de todos los suelos y asociando suelo con tipo de café, porque los cafés especiales tienen unas características que les dan unos valores, tiene un sabor, tiene una cantidad de atributos que dependen del suelo y la forma como se cultiva. Entonces, primero formamos a los cafeteros con las nuevas prácticas de cultivar el café, con los requisitos para que sea un café orgánico. Después miramos los suelos para saber qué tipo de café tenemos, para tener una clasificación, y llamamos a la ciencia, a la Universidad Nacional. Inmediatamente vamos a trabajar a la educación media, los últimos años de la educación en los pueblos cafeteros. Incorporamos la tecnología y la enseñanza de nuevas habilidades alrededor del tema del café, porque aparecen nuevas profesiones, baristas, catadores, tostadores, y el uso de la tecnología para hacer la agricultura, para hacer el desarrollo del café. Y ya desde el colegio estábamos trabajando con los jóvenes que no querían ser parte del desarrollo campesino y los incorporábamos para que entendieran el mundo del café. Y tienen que empezar a aprender a hablar inglés, porque también traemos de fuera, organizamos unas rondas de café, unos concursos de café en el departamento, donde traíamos personas de diferentes partes del mundo, los compradores, los invitábamos a que visitaran las haciendas o las parcelas cafeteras, fueran a conocer el departamento. Hacíamos una ronda donde se compraban los cafés, donde se iban seleccionando los mejores cafés e íbamos escogiendo las personas que tenían el mejor café con unos precios especiales. Y en ese contexto estaban participando y empezaban a ir al sector rural y empezaban a visitar nuestro campo. Y ahí entonces ya teníamos la posibilidad del emprendimiento del turismo asociado con el mundo del café en las diferentes partes de la región. Y empezaban los programas de emprendimiento para tener en los pueblos la tienda del café, dónde están los atributos de este pueblo, qué se puede conocer de la naturaleza de cada uno de los pueblos, y se empieza a articular un proyecto de emprendimiento. Y de esa forma ya estamos, fíjense lo que estoy haciendo, está la ciencia, está la tecnología, está la innovación, está el emprendimiento y está dentro de todo esto, dentro del mundo de la cultura. Y formamos la nueva generación cafetera. Le apostamos al café, que es una riqueza, lo apostamos al desarrollo de los cafés especiales, que es una forma de agregar valor, y generamos una transformación en todos los sentidos mezclando todo esto. En ese espíritu, ese es un ejemplo para un departamento alrededor de un producto. Nosotros le planteamos a Colombia 7 proyectos estratégicos, que son la biotecnología, el ecoturismo, la agroindustria, las energías renovables, las ciudades sostenibles, todo lo que tiene que ver con la economía digital dentro de nuestro país, y la apuesta por las industrias asociadas con la cultura, con las artes y las artesanías. Son 7 proyectos de país que nosotros vamos a poner a jalonar en el mismo espíritu que les dije de los cafés especiales. Entonces, mire cada una de esas componentes, cuál es la educación que necesitamos, qué personas tenemos que formar, cuál es la ciencia que necesitamos, dónde está esa actividad científica, dónde están las posibilidades de emprendimiento, cómo transformamos cada territorio, y de esa forma vamos pegando todos los elementos que queremos ir haciendo para hacer una transformación social en Colombia. Todo esto se lo estoy explicando a ustedes aquí en una universidad para que me entiendan, para que vean cómo se transforma, cómo se hacen las cosas, cómo se va construyendo. De esto, por ejemplo, va a salir, con esto termino,
va a salir la gran red de emprendimiento nacional uniendo a todas las universidades de Colombia, públicas y privadas. Y en cada departamento entonces tenemos, fíjense lo que les dije, tenemos los proyectos de desarrollo productivo en cada departamento hecho territorialmente. Tenemos los proyectos estratégicos que nos unen a todo Colombia y articulamos la red de emprendimiento donde un estudiante de Nariño va a estar articulado con un estudiante del Magdalena alrededor de los temas de la innovación, del conocimiento, de lo que están estudiando para ir construyendo y facilitar la forma de encontrarse y construir conjuntamente sobre la riqueza de los diferentes proyectos que nosotros tenemos. Así lo hicimos, así lo hemos hecho y se puede hacer. Y eso es lo que nosotros significamos, por eso utilizamos siempre la expresión se puede. Todo esto se puede hacer y lo podemos hacer nosotros. Y eso significa apostarle, ¿a qué estamos apostándole acá? A la inteligencia, a la capacidad de nuestra gente, al talento, a la riqueza de nuestro territorio, a la riqueza cultural que nosotros tenemos. Yo no he hablado aquí de nadie, no he insultado a nadie y estamos mostrando un camino para construir. Tiene la condición de cambiar la política, tiene la condición de apostarle a lo que nosotros representamos acá, tiene la condición de trazar un camino, una ruta. La gran revolución que tiene que venir para Colombia y ese primer gran paso es demostrar que personas, organizaciones por fuera de la estructura política tradicional pueden gobernar este país. Ya lo hemos hecho en las alcaldías, lo hemos hecho en departamentos. Aquí en Nariño ha sido un departamento ejemplar. De acá es Antonio Navarro, que fue alcalde y fue gobernador. Raúl Delgado, por ejemplo. Solo para citar dos personas. Por ejemplo, de acá de Nariño, con Antonio Navarro, nosotros, digo yo, nuestro movimiento en Medellín aprendió del presupuesto participativo y lo hicimos en Medellín. Y nosotros tenemos muchas experiencias por todo el territorio que las podemos articular, pero tenemos que tener la mentalidad de articular, de coger lo mejor. Por eso les hablé de profesor, sacar lo mejor de cada uno, trazar una ruta para transformarnos. Entonces la revolución es, vamos a gobernar por primera vez el país. Estamos enfrentando a la estructura de 200 años de historia, con un movimiento, con una expresión política por fuera de la estructura política tradicional para gobernar a Colombia. Como les dije, lo hemos hecho en alcaldías y lo hemos hecho en gobernaciones con las mejores notas. Ahora nos corresponde gobernar el país y demostrarle a Colombia, ojo a lo que yo considero que es el reto político más grande. Fíjense que a nosotros nos va a tocar gobernar 4 años no más. Estamos acostumbrados a tener gobiernos de 8 años. Uribe llegó al poder, cambió la constitución y se hizo reelegir. Santos, que era el de Uribe, después de que se hizo reelegir, dijo que no le gustaba la reelección y quitaron la reelección. A nosotros nos toca 4 años. Tenemos que demostrarle a Colombia que somos capaces de gobernar en 4 años. Tenemos que llegar a hacer el plan de desarrollo, a mostrarle a nuestro país que se puede hacer la política diferente, que todos estos programas tienen sentido para mostrarle a Colombia que nosotros somos capaces de transformarnos. Ese es el reto político, ese es el reto político que yo represento acá dentro de lo que nosotros hemos construido como Coalición Colombia. Termino aquí entonces para dar la palabra para que podamos conversar y solamente una observación para la conversación que tenemos a continuación. Alternamos hombres, mujeres, una palabra uno, otra palabra otro. Y lo estoy diciendo por una razón muy sencilla. Siempre, por toda Colombia, cuando yo decía, vamos a dar la palabra, siempre los hombres levantamos la mano primero con más fuerza. Algunas mujeres, de cada 10, 2 mujeres y 8 hombres, y aquí hay más mujeres que hombres en este momento. Y tenemos